Hablábamos hace un ratito que se va a realizar en todo el país un estudio para ver cómo funciona la combinación de vacunas y desde que estamos padeciendo esta pandemia, hay en Argentina un escuadrón de científicos que forman parte del proyecto País y también de la unidad coronavirus. Y vamos a conocer cómo nos estamos preparando de primera mano para la variante Delta. Estamos en comunicación con el doctor Jorge Hefner, que es doctor en bioquímica, inmunólogo e investigador del CONICET. Buenos días, Jorge. Aquí Gabriel Corrado, Mariela Fernández, Irene Sternik te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy buenos días, Jorge. Buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Gusto en verte nuevamente. Un placer mutuo. Bueno, ¿cómo nos preparamos para la variante Delta? ¿Va a llegar, no va a llegar? Sabemos que sí, que en algún momento, lamentablemente, seguramente, ¿no? Ingrese aquí a territorio argentino. ¿Qué debemos hacer para que cuando llegue estemos bien posicionados? Ya, básicamente, tratemos de contener el ingreso de la variante Delta por el mayor tiempo posible. Para eso es muy importante el control de fronteras. Pero como vos decís, ya circulan 90 países, así que es muy posible que la variante Delta entre. Cuanto más tiempo nos dé, mucho mejor. ¿Cómo podemos enfrentarlos? Las vacunas que tenemos actualmente protegen eficazmente frente a la variante Delta. Pero necesitamos sí o sí un esquema de 2 dosis. Frente a las variantes actuales que están en el país, hablamos de Manaos y Británica, el sistema de una dosis y postergar en el tiempo la segunda funciona bien. Frente a la Delta necesitamos un esquema de 2 dosis y ante el posible faltante de la segunda dosis de Sputnik es que vamos a empezar a explorar tanto en Ciudad de Buenos Aires, provincia y el Ministerio de Salud de la Nación este proyecto de intercambiar vacunas que llamamos vacunación heteróloga. Y entonces lo que se hará básicamente es con un grupo reducido de voluntarios probar aquellos que tienen primera vacuna Sputnik, complementarlo en vez del segundo componente de Sputnik con una vacuna heteróloga que podría ser Sinopharm, podría ser CanSino, podría ser la misma Oxford AstraZeneca y en un mes, a lo sumo un mes y medio, explorar 2 conceptos. Primero, que sea segura la combinación, que no dudamos que así sea, pero tenemos que demostrarlo. Y segundo, que sea efectiva en cuanto a aumentar muchísimo la producción de anticuerpos. Eso es lo que se va a hacer básicamente. Jorge, buenos días. Lo que quería preguntarte, que es también la duda que está circulando una información que dice que esta Delta Plus y Delta produce otro tipo de síntomas en la persona que lo tiene. ¿Es cierto eso? Sí, los síntomas de presentación pueden ser distintas en el sentido que va acompañado, no generalmente de lo que veíamos antes, que es fiebre y tos recurrente, sino básicamente rinorrea, es como que te gotea la nariz, y dolor de garganta y a veces dolor de cabeza. A veces se presenta así. Ahora, el punto crítico de esta variante es que es mucho más transmisible. Es mucho más contagiosa, es decir, ya es más contagiosa que la variante británica que ya circula en el país, que a su vez ya era más contagiosa que las variantes que circulaban el año pasado. Entonces eso es lo que explica que básicamente se esté extendiendo muchísimo y hoy por hoy en Reino Unido es la única que da cuenta del aumento del número de casos. ¿Y el que sea más contagiosa implica que el índice de letalidad sea aún mayor? ¿Por eso la preocupación? Importante la pregunta. Digamos, hay 2 condiciones. Algo que es más contagioso va a llevar a enfermarse a más gente y entonces vas a tener más fallecidos. No sabemos todavía si intrínsecamente esta variante es realmente más grave o no. Si causa cuadros de mayor severidad o el aumento en la morbilidad que se observa tiene que ver con que es más transmisible y en consecuencia afecta a más gente. Esa es una pregunta que todavía no tenemos una respuesta clara. ¿Qué va a pasar con el esquema de vacunación actual? Comentábamos hace un rato que se van a acelerar las vacunas, las dosis, por ejemplo, de la Sinopharm, se van a esperar 4 semanas y del resto 8 semanas. ¿Esto es así? Sí, se va a tratar de completar lo más rápido posible el esquema de 2 dosis. Con Sinopharm mantenemos el mismo esquema, es decir, primera dosis y segunda dosis a las 3-4 semanas. Lo que se aceleraría es para Oxford AstraZeneca y Sputnik. En vez de retrasarla 3 meses, se adelantaría lo más posible. Y ante la eventualidad de que el segundo componente de Sputnik esté en falta, vamos a la combinación de vacunas. ¿Y a qué voluntario le recomienda anotarse para esta segunda dosis, esta prueba de vacunas combinables? Porque el que esté esperando el turno no lo va a desperdiciar poniéndose otra vacuna, entiendo. Bueno, mira, la verdad que va a ser es muy poco lo que tenés que reclutar.
Es distinto a los estudios de fase 3 que tenés que reclutar 50.000 personas. Acá los estudios, tomando el modelo de Canadá, España y Reino Unido, son estudios de 400 personas. Entonces calculo que se tomarán personas que no expresen comorbilidades, que ya tengan una primera dosis, y entonces se los invitará a participar. Y realmente... ¿Ya empezaron, Jorge, o no? Perdón, ¿ya empezaron con las pruebas? Mira, acabo de leer que Ciudad ya empezó con la convocatoria de voluntarios y en los próximos días lo hará provincia y lo hará nación. Tiene que pasar por un comité de ética y eso es lo que hace que se demore algunos días. ¿Y cuál es tu visión? ¿Sos optimista con respecto al tema? Sí, soy optimista. Primero porque ya el tema del sistema heterólogo está funcionando bien, con primera de Oxford AstraZeneca y segunda de Pfizer en prácticamente toda Europa y también en Canadá. Y además no hay por qué pensar que las vacunas van a interactuar de algún modo que pueda ser nocivo, porque todas confluyen al mismo objetivo, todas, producir anticuerpos que bloqueen la infectividad del virus. Entonces realmente yo creo que va a andar bien, pero tenemos que hacer esta pequeña prueba. Y en este caso son ARN, viste que ARN mensajero es la Pfizer, ¿no? Que es otro tipo de... Pfizer y Moderna. Y Moderna. Y la Sputnik, por ejemplo, y la AstraZeneca, que serían las combinables, o la Sinopharm. Sería combinable así, una primera dosis de Sputnik, que es un adenovirus que porta el gen de la proteína S, sería combinable por ahí con Sinopharm, que es una vacuna que no es adenovirus, es una vacuna a virus inactivado, o con Oxford AstraZeneca, que es otra vacuna adenovirus. Realmente no habría problema en combinar dos plataformas como lo acaba de demostrar Europa. Ahora, lo que sí es importante, por lo que recién usted nos describía, es acelerar entonces el proceso de vacunación para recibir la segunda dosis, porque de esta manera sí estaríamos cubiertos ante la llegada de la variante Delta o Delta Plus. Así es, porque el sistema de 2 dosis te brinda una eficacia de arriba del 70%, que en el terreno de vacunas es una muy buena eficacia como defensa. Con la gran cantidad de vacunas que vamos a recibir durante julio, ¿cómo se va a hacer para distribuir en la cantidad de vacunatorios que hay? ¿Tienen planeado agregar algunos, ir a llevar directamente a lugares o inaugurar, no sé, por ejemplo, hace unas semanas contábamos que hay un tren que va recorriendo diferentes lugares? Mira, no te podría contestar porque como no formo parte de la gestión directamente, no estoy al tanto de la logística. Se está avanzando y creo que el día de ayer se batió el récord de vacunados superando los 400.000 inoculaciones. Así que calculo que se deberá ampliar aún más la logística, nuevos vacunatorios, pero no estoy al tanto del detalle. Bien. Jorge, pero digo, la pregunta del millón es, ¿a cuánta gente tenemos que vacunar por día para poder llegar con este esquema a septiembre y poder evitar esta tercera o cuarta ola? Yo ya me perdí, ¿no? Digo... Mirá, lo que tendríamos que vacunar prioritariamente es que toda la gente de 40 años para arriba tenga el esquema completo de vacunación. Y eso con un ritmo de inoculación de entre 350.000 y 400.000 inoculaciones por día, estamos llegando. Fíjate que este es un país que tiene un promedio de edad de gente joven en nuestro país, entre 30 y 35 años, es decir, que ya tenemos vacunado, por ejemplo, con una dosis, más del 85% de los mayores de 60 y arriba de 40 años estamos llegando al 50%. Entonces, con este ritmo de vacunación yo creo que estamos llegando. Excelente, muchísimas gracias, Jorge Hefner. De verdad, para nosotros fue muy clarificador y para nuestra audiencia también. Y ojalá que se pueda realizar todo esto que están haciendo y que funcione finalmente esta prueba, ¿no? Dale, perfecto, mantenemos en contacto. Estamos y en contacto. Un gusto. Sí, perfecto. Para nosotros también, muchas gracias, buenos días, que tengas un buen buen día. Gracias, muchísimas gracias. Y ahora sí,